Bien, vamos a meditar en la Escritura sobre el tema consejos que admitir o consejos de advertencia. Usted pudiera decir, bueno, pero el hermano probablemente no tiene una trayectoria de predicación, lo desconocemos. ¿Qué podrá aconsejarnos él? ¿Qué podrá decirnos a nosotros que probablemente hemos indagado en la palabra, hemos escudriñado? Pero es que yo voy a procurar hablar conforme a la Escritura y no tanto en el conocimiento que yo he podido adquirir a través de los años. Cuando la Escritura, hermanos, aquí nos habla de que cuando fuéremos a la casa de Dios, el primer consejo es guarda tu pie. Admitir un consejo, hermanos, es recibir, aceptar, dar el visto bueno, permitir, consentir. Tenemos la costumbre de, en donde nos encontramos, decir bienvenidos a la casa de Dios, refiriéndose a un local como este, en una congregación. Ahora bien, entonces lo vamos a traer a la actualidad de hoy, porque no lo podemos llevar al templo en Jerusalén al cual Salomón construyó, siendo la casa de Dios que él edificó a Jehová. Pero estamos aquí congregados en un lugar en el cual hoy le llamamos casa de Dios y puerta del cielo o casa de oración también. La Escritura nos dice entonces que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando la Escritura nos está hablando a que guarda tu pie, es el primer consejo. Como quien dice, no te des prisa, no te amedrentes. Ya sea, hermanos, el atraso que podamos tener en el camino, los contratiempos que muchas veces no dejan de haber, nos llevan a nosotros a apresurarnos y querer estar ahí a la hora. Y es bueno poder estar a la hora en un culto. Pero hay que ser cabales y hay veces no vamos a poder estar a tiempo a un culto, por cual sea el contratiempo. Pero eso que no sea el obstáculo también para que usted no llegue a la casa de Dios. El consejo es aquí, el primer consejo es guarda tu pie y luego acércate más para oír. Que debemos de este caso o al hermano que se le ha delegado la predicación, porque algo de Dios va a traer a esa persona. Como la hermana decía, que cuando alguien viene en sí y lee la palabra de Dios, está hablando de cosas celestiales. Y aquí de consejos que nos puedan ayudar a profundizar más en la vida espiritual. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, también tenemos que acercarnos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y un sacrificio es similarmente a ofrenda realizada con gran esfuerzo que una persona se impone a sí misma para lograr y merecer lo que tanto desea. Hay personas que se apresuran a llegar a la casa de Dios y no vienen con un oído atento para escuchar la palabra de Dios, sino que para ofrecer un sacrificio sin premeditar en la mayoría de los casos lo que se va a decir o hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que admitir un consejo en el cual tenemos de acercarnos con prudencia a la casa de Dios. Y de tal manera, hermanos, que nosotros, al poder venir y presentarnos delante de Dios a su casa, hacerlo de una manera muy sabia e inteligente.
para que nosotros no lleguemos a ofrecer un sacrificio como lo hacen los necios, porque no saben que hacen mal. Ellos no se dan cuenta, pero como quieren tener el primer lugar en las cosas, se equivocan sin darse cuenta. Es similarmente, hermanos, al impío, que el camino del impío es como la oscuridad. Dice en Proverbios 4:19. No saben en qué tropiezan. Porque los impíos, con tanto saber que tienen y conocimiento, en la mayoría de los casos no acarrean paz con ellos y no saben en qué tropiezan. Andan a tientas en la oscuridad. Nosotros no debemos de ser como esas personas que vienen deprisa, no tanto para oír la palabra de Dios, sino para ofrecer el sacrificio. Un sacrificio que ellos anhelan y se imponen a sí mismos para lograr y merecer lo que tanto desean. Porque hay personas que van a las congregaciones, pero por conveniencia propia. Porque quieren sacar provecho de algo. O porque quieren enriquecerse. Y hacen votos a la ligera. Promesas, sacrificios, ofrendas que al final no las cumplen. Y ya vamos a llegar por ahí. El verso 2 que leíamos. No te des prisa con tu boca. Esta es otro consejo que tenemos que admitir. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos prestos más para oír, ¿verdad? Ahora bien, la Escritura nos dice, no te des prisa con tu boca. Ese es el otro consejo. Y que también es un consejo de advertencia, de prevención o de aviso, como usted lo quiera tomar. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. Bueno, la hermana dijo que traían la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así que nos vamos a mover tras unos pasajes bíblicos rápidamente. Y si usted no le encuentra tiempo, como quiera lo voy a seguir leyendo para no tomar bastante tiempo, para no esperarlos. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19. Sin perder la lectura de Eclesiastés 5, porque estaremos volviendo a la lectura que hemos leído. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Debemos nosotros, hermanos amados, ser prontos para oír, porque venimos a la casa de Dios más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, sin saber que hacen mal. Entonces tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar. ¿Qué quiere decir? Con más prudencia, para no proferir delante de Dios palabras o hacer votos a la ligera que uno sabe que ni por cerca lo va a cumplir. O para que el otro hermano nos escuche que estamos orando. Y nos escuchamos hasta elocuentes en la oración. Pero ¿estaremos orando con el entendimiento? ¿O tan solamente estaremos elevando una oración a Dios? Recuerden que nosotros estamos sobre la tierra y Él está en el cielo. Por tanto, dice la Escritura, sean pocas tus palabras. No quiere decir que también vamos a ser mudos, ¿verdad? Y que tampoco vamos a hablar, nos vamos a saludar y vamos a relacionarnos.
porque es la armonía de los santos que tenemos que hablar. Pero a lo que estamos hablando es, hermanos, que cuando nos acercamos a la casa de Dios, ¿de qué manera nuestro oído viene presto para escuchar el consejo de la palabra de Dios? Amén. Regresamos a la lectura. Estamos en el versículo 2, donde dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versos 18 y 19, dijo las siguientes palabras. 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo era así un docto de la ley? Tenía palabras para repartir a todo el mundo. Hasta en una ocasión alargó el discurso hasta rayar el alba. Cuando se acuerda de aquel muchacho que cayó de la ventana. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él era poderoso en palabras, hermano. Pero aquí él dice que él prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar también a otros. Porque hay personas que vienen y al predicar a una congregación como esta, le están predicando como que tienen 10,000 enfrente de ellos. Y también en esas áreas debemos de tener prudencia. Si yo estoy predicando en un estadio, ahí sí me voy a soltar y si es posible voy a brincar, qué sé yo. Pero hermanos, cuando enseñamos la palabra del Señor, debemos de hablar, aunque sea 5 palabras con el entendimiento, que 10,000 palabras sin sentidos, hablando sandeces, que ni nosotros entendemos. Y lo que hacemos es dañar a otras personas. Cuando ponemos a hablarnos y a proferir palabras conforme a lo que sale de nuestro corazón. Y debemos de tener cuidado, porque de cierto que cuando una persona habla, está hablando conforme a la abundancia que hay en su corazón, de lo que está lleno su corazón, del tesoro que hay en él. Y si una persona, un siervo de Dios, un maestro de la palabra, un pastor, tiene palabra en su corazón, es la que va a compartir al pueblo. Y el pueblo va a ser edificado, como lo decía el apóstol Pablo, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Porque también hay personas que aparentemente están hablando lenguas angelicales, pero no las son. Están hablando, las están diciendo sin ni siquiera ellos entenderlas. Y por supuesto que estamos hablando misterios con Dios. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, tanto en angelicales como también humanas, diferentes lenguajes. Así que si nosotros queremos enseñar a otros y hablar con entendimiento, más vale tener prudencia, aprender a oír, a guardar nuestro pie cuando vamos a la casa de Dios
antes que ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Que el Señor nos guarde a nosotros para no ser necios, sino sabios. Sensatos y no insensatos. Prudentes y no imprudentes. Sobrios. Aleluya. Regresamos a la lectura. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y cuando una persona se apresura a proferir palabra delante de Dios y las multiplica hasta en alta voz, esa persona, la Biblia lo considera como un necio. Como un necio, porque en la multitud de palabras no falta pecado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado? Quizás incontables ya. Porque nos apresuramos a hablar y a dictaminar ciertos asuntos o querer establecer algo de lo cual nosotros no tenemos conocimiento alguno. Proverbio 10, 19. En Proverbio capítulo 10, versículo 19, nos dice la Escritura: en las muchas palabras no falta pecado. ¿Está escuchando? Que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Se da cuenta? Que el que llega a refrenar sus labios es prudente. Para que de esa manera no estemos pecando deliberadamente. Porque ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dijo Santiago, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Gloria a Jesús. Verso 4. Ya vamos a llegar al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Otro consejo y advertencia que encontramos aquí en las palabras es que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Usted le puede hacer una promesa a su hijo, a su esposa, o viceversa, o a otra persona. Y usted puede pasar por alto esa promesa. Hasta se le puede olvidar lo que usted le prometió. Y Dios probablemente le perdone ese agravio o esa promesa que usted no hizo, que usted le pide perdón. Pero cuando le prometemos algo a Dios, es el problema. Es allí lo serio. Porque a mi hermano se le puede olvidar una promesa que yo le haya hecho. O acordarse de ella y guardarme rencor. Pero si le hacemos una promesa a Dios, la Escritura nos dice, no tardes en cumplirla. Porque si tardamos en cumplirle algo que hemos prometido a Dios, se nos va a ir pasando, se nos va a ir pasando. Y allá el Señor al transcurrir los años nos va a acordar. ¿Te acordás la promesa que me hiciste en tal lugar? Y es más, le va a decir Dios, yo te cumplí. Te cumplí porque me lo pediste y me lo prometiste.
que ibas a ser diferente, ibas a cambiar, ibas a ser otra persona. Pero se le olvidó. ¿Por qué? Porque tardamos en cumplirle a Dios. Y a Dios no se le olvide las promesas que uno le hace. Y es por eso que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Porque Él, en otras palabras, no se alegra en los irresponsables que no tienen sensatez y que muestran imprudencia e inmadurez en sus actos. Vamos a leer en Proverbio 17. Proverbio capítulo 17, hermano. Versículos 27 y 28. Dice la Escritura: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Un momento en ese versículo antes de leer el otro. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Allá Dios, en la lectura que leíamos, dice que Él no se complace en los insensatos. Y Dios no va a tener por alto una promesa que le hayamos hecho. Sobre todo si la hemos hecho con lágrimas en los ojos. Porque en la angustia, ahí sí invocamos a Jehová. Y ofrecemos votos y sacrificios. Como los que iban en el barco con Jonás, que ofrecieron votos a Jehová. Y ellos cumplieron llegando allá a su ribera, a su destino. Y Jonás también tuvo que cumplir. Después que el gran pez lo fue a vomitar. En la angustia, hermanos, tanto como podemos decir bien y hacer promesa con Dios para que Él nos cumpla lo que nosotros estamos pidiendo, se corre el riesgo de que cuando uno esté en la angustia, en el dolor, en la enfermedad, en el lecho de muerte, digamos palabras dirigidas a Dios y no cumplamos. Y Dios no se complace en los insensatos. Y es por eso que debemos de cumplir pronto las promesas o los votos que nosotros prometamos delante de Dios. En la versión NBI, este mismo versículo dice: el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. El verso 28, Proverbio 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aún el necio, el que no conoce de Dios, el que no tiene palabra de Dios en él, es considerado como un sabio cuando calla. Cuando no abre la boca donde no tiene que abrirla. El que cierra sus labios es entendido. Y en esta versión, en la NBI, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Si no cierra la boca, sigue siendo necio, o insensato, o imprudente. Entonces hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Se requiere un control de vida, de controlar nuestros impulsos y aún de hablar palabra delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces se requiere una gran importancia cerrar nuestros labios
O a ver, intente más de alguno aquí ahorita hablar con sus labios cerrados. A ver si se le entiende. Sí, no podemos hablar si no abrimos los labios. Pero hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¿Vamos entendiendo? Vamos a Eclesiastés, el último versículo. Eclesiastés 5:5. Me faltó la última frase del verso 4. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Consejo final y una advertencia clara para que nosotros no cometamos tal error. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así de sencillo. Dice, y nos vamos a evitar de muchos males. Mejor aguantarnos. Decirle, Señor, como el barro en las manos del alfarero, estoy ahora en tus manos. Ayúdame a pasar esta prueba, esta dificultad. Y si usted considera que va a cumplir lo que le va a prometer a Dios, hágalo también. Pero mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Deuteronomio capítulo 23, versículos 21, 22 y 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, o sea, en cumplirlo, en ponerte a cuentas con Dios. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti al no cumplirlo, a no pagar el voto que se hizo. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mire qué maravilloso. Mas cuando te abstengas de prometer, o sea, detenerse a sí mismo o guardarse de, sea voto, sea promesa, sea sacrificio, no habrá en ti pecado. Pero, verso 23, lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Tienen poder las palabras. Cuando nos dirigimos a Dios para hacer una promesa y lo damos por sentado, teniendo palabra de hombre, Dios ha escuchado esas palabras y las tiene en cuenta. Por lo tanto, lo que hubiere salido de tus labios, al abrir los labios, lo que salió ya de los labios, eso habremos nosotros de guardarlo y de cumplirlo. Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. No
no, hasta aquí no le trae algo a la memoria. ¿Alguna promesa que le ha hecho a Dios? ¿Algún voto de consagración? Tal vez le dijo en algún momento a Dios: Señor, hoy sí me voy a consagrar a ti. Hoy sí valoro tu vida, me voy a congregar más. ¿Estarán habiendo frutos de ese juramento? De esa consagración, de esa promesa que usted le hizo a Dios. Vi que hubo un varón llamado Jefté. Fue un juez de Israel. Y es más, lo vamos a leer y vamos aquí a terminar con eso. Jueces capítulo 10, versículo 6 en adelante. Jueces capítulo 10, versículo 6. Y acompáñenme conmigo, que esta es la última escritura que leemos. Verso 6. Jueces 10, 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Cuando vieron la situación agraviante en sus vidas. Verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Dios diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? De cierto, Dios sí los libró cuando ellos clamaron a Él. Pero luego lo dejaron. Mas vosotros me habéis dejado, verso 13, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso,
era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Verso 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Verso 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué hizo aquí Jefté? Hizo un voto a Jehová. Que también un voto puede ser sacrificio o promesa. Y el voto que él hizo a Jehová fue este: que si entregase a los amonitas en sus manos. Dijo Jefté en el 31: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Salió de su boca ese voto que él hizo, abrió los labios y sabía lo que él estaba diciendo. Él sabía el voto que había hecho con Dios. Si él entregaría a los amonitas en sus manos, siendo él ya caudillo y jefe, en una posición alta de privilegio. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Hasta aquí Jehová ya cumplió. Le cumplió lo que él le pidió. Pero quedó el voto. ¿Realizaría Jefté el voto que hizo delante de Dios? Esa interrogante la vamos a encontrar en este momento. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Fue la que salió a recibirlo. Y él ya se lo había prometido a Jehová, que se le ofrecería a él en holocausto. Verso 35. Y esto me conmovió.
el día lunes cuando yo leía la escritura. Y cuando él la vio, a su hija, venir a él con panderos y danzas, de alegre, regocijada de que Jehová había entregado a sus enemigos en sus manos, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, con exclamación, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Él había hecho un voto con Jehová. Le dolió. Has venido a ser causa de mi dolor. Rasgó sus vestidos. Y le dijo: le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No puedo revocar expresamente lo que he prometido. En otras palabras, Jehová me cumplió a mí. Me guardó de mis enemigos. Me los entregó en sus manos. Ahora él tenía que cumplir. Y era su única hija. No tenía otra ni hijo alguno. Y su hija le dijo en el verso 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Este hombre cumplió el voto. Fue un hombre leal. Fue un hombre de palabra. Siendo su única hija, él cumplió el voto que le hizo a Jehová. Que si él entregaría a las amonitas en sus manos, el primero que saliera de las puertas para recibirle, que fue su hija, cuando regrese victorioso de los amonitas, dijo Jefté, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y la escritura dice que él hizo con ella conforme al voto que había hecho. ¿Y qué hija más sabia de él? No encontramos el nombre de ella, pero ella le dijo: haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Podemos ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú eres un Dios que no se complace en los insensatos. Señor,
Que en esta hora meditemos y reflexionemos si te hemos hecho promesas, Señor, y no hemos cumplido hasta aquí. Te pedimos que individualmente nos ayudes, Señor, y nos des prudencia para no pecar con nuestros labios. Y no nos excusemos y lleguemos a decir que fue por ignorancia. Señor, perdónanos, Padre, y ordena nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.